Licenciada Victoria, buenas noches. Buenas noches, licenciada Alba. Compañeros, buenas noches. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Muy bien, bienvenidos, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va con su laboratorio? ¿Ya están trabajando? Sí, ¿verdad, Gabriela? Jóvenes, es importante que trabajen. ¿Sí? ¿Se escucha entrecortado? No, Lick, No, se escucha licenciada, bien. Yo le logro creo escuchar que bien, Lick. se han tenido algunos inconvenientes porque fíjese que en la clase anterior a muchos de los de la compañía Tío, pues como que se les fue la señal o algo así. Tal vez sea por eso. Es posible. Yo tuve inconvenientes y sí tengo mala promoción, ¿verdad? Pero sí tuve inconvenientes en la tarde, un poco con la señal ahí. Es posible, ¿verdad? Gabriela, que esté dando ese inconveniente. ¿Sí? Pues esperemos que podamos trabajar de forma normal. Así que, pues, bienvenidos y pues instarles a que trabajen en su laboratorio. Ya con el tema que hoy vemos, que ya entramos a la ecuación del valor con ustedes. Hoy vemos la ecuación del valor en dos casos y solo se queda el tercer caso para el día martes. Entonces, si no me escuchan, voy a apagar la cámara para ver si ¿Sí se mejora la... escucha bien, Lick? Sí, se escucha bien, Lick. Sí se escucha. Sí, tal vez son los compañeros que tienen problema con su internet o su audio. Sí, posiblemente. Sí, cualquier cosa me dicen, por favor. Sí, entonces, lo que les comentaba, ¿verdad? De su laboratorio, que ya pueden avanzar, pueden más o menos hacer hasta el problema 10, 11, que es lo que hemos visto ya en el contenido. Entonces, ya hoy entramos a la ecuación del valor, que ya es lo último de la unidad 1. Sí, entonces, para que traten de avanzar. En serio, el fin de semana hagan un espacio. Lo que es la unidad 1 es el tema más grande de su primer examen parcial. Entonces, al entrar a la ecuación del valor, pues es poner en práctica los últimos temas que vimos, de los documentos que devengan y no devengan intereses. Sí, entonces es más que todo consolidar, unificar varios documentos en un solo problema. Sí, entonces es importante que practiquen con su laboratorio para que así pues vayan avanzando y les podamos también enviar las respuestas para que puedan comparar y luego pues ayudarles, ¿verdad? En las dudas que tengan, apoyarles posiblemente la próxima semana. Sí, pero todo depende también de cómo ustedes vayan avanzando. Sí, porque si ustedes no han trabajado, pues no podemos reunirnos, porque no van a tener dudas, no hay dudas que resolver. Entonces, sí, ¿verdad? Instarlos a que trabajen en su laboratorio. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, Lick, sí, todo bien. Muy bien, jóvenes, entonces, con ustedes, pues entramos de lleno a lo que es la ecuación del valor. En el salón el anterior voy un problemita atrás, sí, un problemita atrasada. Entonces, con ustedes voy re bien. Solo es cuestión de lograr, ¿verdad? Llegar al otro salón al mismo tema. Muy bien, jóvenes, al hablar entonces de la ecuación del valor. Licenciada, buenas noches, disculpe. ¿Qué manda? Buenas noches, Evelyn. ¿Nos va a dar la respuesta del problema número 2 que nos dejó trabajar? Le dejé tarea, ¿verdad? Cierto. Sí, el problema 2 dijo que lo íbamos a ver ahorita en esta clase. Disculpe. Sí, con gusto. Vieron que Evelyn sí lo hizo, sí trabajó. Sí, ¿verdad? Por eso me pregunta la respuesta. Vamos a ver. Sí, Bueno, es importante que trabajen, es importante que trabajen. A mí se me había olvidado, pero realmente a ustedes sí les sirve bastante, ¿verdad? El hacer los problemas, el repasar. Con gusto, acá vamos a ver la respuesta.
Para quienes ya lo hicieron, confirman, y para quienes pues no lograron realizar el problema, pues toman ahí los datos y luego se ponen a verificar. ¿Sí? Sí quiero que por favor lo traten de realizar. El problema número 2, recuerdan que es de los documentos que sí devengan intereses. Vimos un problema en la clase anterior y les dejé este de tarea. Entonces, verifiquemos. Dice así, un pagaré. Acá está. De 25,000 quetzales emitido el 1 de abril 2020 y vencimiento el 1 de diciembre del mismo año. Devenga el 8% de interés simple ordinario. Característica del pagaré es que devenga intereses. Entonces, usted viene, coloca el 1 de abril 2020 al 1 de diciembre 2020. Fecha inicial de emisión y fecha de vencimiento. Valor nominal, valor de emisión, 25,000. Como devenga intereses, usted tiene que saber cuántos días hay del 1 de abril 2020 al 1 de diciembre de ese mismo año. ¿Cuántos días les dio? ¿Jóvenes? 244. 244. Por favor, verifiquemos. Les da 244. Usted viene. El paso número 1, recuerda que es buscar el valor al vencimiento con la tasa de interés que devenga el documento, que aquí está, y el método de interés simple. Entonces está bajo el método ordinario, la tasa del 8%. Entonces el paso número 1 es buscar el valor al vencimiento y le va a dar 26,355.56. ¿De dónde sale? Veamos esos 244 días que me dicen. Acá está. Del 1 de abril al 1 de diciembre de 2020 hay 244 días. Entonces, bajo el método ordinario, usted trabaja acá el tiempo. Tiene su tasa de interés, tiene su valor nominal, valor de emisión, que es un principal, y acá buscamos el monto, que es el valor al vencimiento. Este es el paso número 1. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos la clase anterior. Entonces, con esos datos, busca su fórmula del monto. Ahí está, y tiene los 26,355.56. ¿Estamos hasta ahí? ¿Jóvenes? Sí, licenciado. ¿Los demás jóvenes? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí, licenciada. ¿Sí? Muy bien. Como devenga intereses, usted tiene que buscar su valor al vencimiento con esa tasa de interés que devenga el documento y el método de interés simple. Luego le dice que se hace la negociación el 18 de julio del mismo año. Jóvenes, si se vence el 1 de diciembre y le cancela el 18 de julio, está cancelando antes. Considera en la operación el 3% cuatrimestral de interés simple exacto. ¿Cuál es entonces la tasa de interés que ahí usted va a aplicar? ¿Qué porcentaje? El 9%. El 9%, dice Evelyn, Ana. ¿Los demás compañeros? Sí, licenciada. 3 por 3, 9. 3% cuatrimestral, ¿sí? El año tiene 3 cuatrimestres. Mes 4, 8 y 12. Entonces ahí tiene usted el 9% y le piden la cantidad que se pagó por el documento en la fecha de negociación. En otras palabras, no espera que llegue la fecha de vencimiento el 1 de diciembre, sino que hace la negociación de ese documento antes, en este caso, del vencimiento. Claro que más adelante vamos a ver que esto usted lo puede venir y negociar más adelante de esa fecha de vencimiento. Pero aquí es antes de la fecha. Entonces la fecha es el 18 de julio.
La tasa de interés, como se la dan por cuatrimestres, usted la tiene que llevar a un año. 3% por 3 cuatrimestres que el año tiene, le da el 9% de interés anual bajo el método exacto, porque ese es el método que aquí se está negociando. Y usted ahí no tiene que confundirse ya en el método y la tasa que el documento devenga. Ese solo le sirvió para el paso número 1. Entonces acá, usted ya sabe cuál es la tasa de interés y el método y debe contar cuántos días entonces se está adelantando al pago. ¿Cuántos días hay del 1 de julio? Perdón, del 1 de diciembre al 18 de julio o viceversa. Entonces usted viene. 136. 136, muy bien, vamos a verificar. Recuerde que el paso 2 solo es dejar indicada la tasa de interés de negociación, el método y desde luego unificar aquí o más que todo identificar la fecha donde va a pagar, la fecha de negociación. ¿Sí? Entonces el paso 2 pues solo es determinar la tasa de interés de negociación. ¿Y cuál es entonces acá el método de interés que se va a trabajar? Para quienes tenían duda con la tasa de interés, desintegren el año cuando tengan dudas. Si les dicen cuatrimestres, un cuatrimestre tiene 4 meses. Más 4 van 8, más 4 ya tienen el año, tienen 12 meses. Entonces tienen 1, 2, 3. 3 cuatrimestres. ¿Sí? Por eso es que ahí multiplicaron por 3 y la tasa anual les da el 9%. Entonces, jóvenes, el paso número 3 es verificar cuál es el valor actual en la fecha de negociación. ¿Cuánto es el valor del documento sin intereses a esa fecha? Y me dijeron 136 días, entonces usted tiene que venir julio 31 menos 18 al 1 de diciembre. Se está adelantando 136 días al pago, bajo el método exacto, porque es el que se aplica acá en la negociación con la tasa del 9%. ¿Sí? Entonces ahí está. Busca el principal porque está cancelando antes de tiempo. Entonces va a restar los intereses que ese monto tiene acá, que encontró usted en el paso número 1. ¿Sí? Entonces acá regresa en el tiempo esos 136 días, pero con la tasa que tiene aquí de negociación. Busca entonces el principal con el método exacto y le va a dar acá, aquí dividido 365 porque estoy de julio a diciembre, ¿sí? 365 es el denominador y le va a dar 25.500.42. ¿Estamos hasta ahí? Eso es lo que tenían que hacer. ¿Hasta ahí todo bien? Licenciado. Sí, Licta, todo bien. Muy bien, entonces para quienes no lo habían realizado, ahí está para que puedan practicar. Sí, ahí están los resultados. Es importante que practiquen, porque este es el mismo tema que vamos a ver hasta el final, posiblemente de la otra semana. ¿Por qué? Porque es la ecuación del valor. Sí, entonces ahora sí. Entramos entonces a la página, creo que 6, donde está el tema de la ecuación del valor o consolidación de deudas. Jóvenes, cuando hablamos de la ecuación del valor o la consolidación de deudas, pues es lo mismo que ya trabajamos en este problema que les estaba explicando. ¿Sí? Entonces, el concepto de lo que es la consolidación de deudas es la suma de obligaciones vinculadas por el signo de la igualdad y valuadas a una misma fecha. Sí, entonces, jóvenes, tengo la suma de obligaciones. Yo puedo tener varias obligaciones, varias deudas, varios documentos, pero que han sido valuados a una misma fecha. Sí, están vinculados por ese signo de la igualdad. Y esa fecha realmente recibe el nombre de fecha focal, donde vamos a llevar entonces cada uno de esos documentos que están valuados con una misma tasa de interés y bajo un método
mismo de interés simple. Entonces, ¿qué es lo que aquí hacemos? Lo mismo que aquí les estaba explicando en este problema, usted tiene acá un documento, ¿sí? Un pagaré. Usted viene y lo va a evaluar a la fecha de vencimiento. Usted tiene que verificar si devenga o no intereses. Y luego se pacta que lo va a negociar en una fecha distinta al vencimiento. Aquí tiene usted un documento, pero al hablar de la ecuación del valor o la consolidación de deudas, a esta fecha le llamamos, se le puede llamar fecha de negociación o simplemente fecha focal. ¿Por qué? Porque a esa fecha voy a traer varios documentos, no solo uno, sino que puedo tener 2, 3 o 4 documentos o deudas que me dan. ¿Sí? Por eso se le llama consolidación de deudas, porque a una misma fecha voy a llevar la evaluación de esos documentos, donde entonces me comprometo en cancelar en esa fecha focal el total de los documentos o las deudas que tenga a un mismo acreedor. Sí, entonces acá, jóvenes, se le puede llamar fecha focal, se le puede llamar fecha de negociación, así como lo hemos visto, se le puede llamar fecha de evaluación. ¿Sí? Entonces, los casos que se presentan. El caso número 1 es cuando la fecha focal corresponde o es posterior al vencimiento de la última obligación. En este caso se dice que hay una serie de montos que sumar. ¿Qué significa esto? Ya con ejemplos. Ya con ejemplos. Acá, la fecha focal corresponde o es posterior. Significa que la fecha focal está más adelante del vencimiento de las deudas. Significa entonces que vamos a cancelar en una fecha posterior al vencimiento. Entonces, al hablar de la sumatoria de montos, yo puedo tener acá una deuda, o la deuda número 1, que puede ser cualquier tipo de documento. Usted verifica si devenga o no intereses. Y tiene acá que esa deuda 1 le vence el 5 de abril. Luego tiene otra deuda que le vence el 10 de julio. Usted verifica el paso 1, que es el valor al vencimiento, si devenga o no intereses. Puede tener una tercera, una cuarta. Pero ¿qué pasa? Que al hablar de la sumatoria de montos, significa que no tenía la solvencia económica, no tenía el dinero en ese momento para cancelar cada una de esas deudas en su fecha de vencimiento. Entonces se pacta, se hace una negociación hacia una fecha distinta. Se hace la negociación entonces para cancelar más adelante el valor unificado de todas las deudas que se le tenga a ese mismo acreedor. Entonces a eso se le llama fecha focal y se le llama sumatoria de montos. ¿Por qué? Porque este valor que aquí tuve que cancelar en la fecha de vencimiento se negoció cancelar más adelante. Entonces, nosotros tenemos que pagar los intereses que hay de la fecha de vencimiento hacia la fecha de negociación o fecha focal. Lo mismo que ya vimos, solo que anteriormente nosotros regresábamos, cancelábamos antes. Y ese es el caso número 2 que vamos a ver, de cancelar antes del vencimiento. Pero este caso número 1 se llama sumatoria de montos especialmente por eso, porque se cancela en una fecha posterior. Entonces ahí hay intereses. Tiene que cancelar intereses desde la fecha en la cual venció el documento hacia la fecha en la cual realmente va a pagar. Y así entonces con la tasa de interés de negociación y el método de interés simple de esa negociación, usted de la fecha de vencimiento hacia la fecha focal tiene que evaluar cada uno de los documentos. ¿Sí? Entonces lleva y busca ese monto hasta la fecha focal. Lo mismo hace con el siguiente documento.
de la fecha en la cual venció hacia la fecha focal, busca de nuevo ese monto. Si hay uno como número 3, lo mismo hace. Valora la fecha de vencimiento y luego hacia la fecha focal. ¿Por qué se dice que es la consolidación de deudas? Porque simplemente al final usted va a venir y suma esos valores en esa misma fecha que están valuados bajo una misma tasa de interés, ¿sí? Y con un mismo método de interés simple. Por eso se dice que valuados bajo el signo de la igualdad a una misma fecha que recibe el nombre de fecha focal. ¿Sí? Entonces, ese es el caso número 1 de la sumatoria de montos. Documentos vencidos que se hace la negociación de cancelar en una fecha más adelante, en una fecha posterior. Entonces, se buscan montos para buscarle los intereses que hay que pagar en ese tiempo extra de financiamiento, porque se hizo una negociación a una fecha posterior. Entonces, la consolidación, pues, es hacer la sumatoria de 1, de 2, de 3, de 4 documentos a una misma fecha. A eso se le conoce como consolidación de deudas o ecuación del valor. ¿Sí? En resumen, lo mismo que ustedes ya saben, lo mismo que ya trabajamos, documento por documento, pero al final suma y esa es la consolidación de deudas. ¿Estamos hasta ahí? Con este caso número 1. Sí, licenciada. ¿Sí? Sí, licenciado. Entonces, pues no hay nada que preocuparse, es algo que ya conocen, solo que en un mismo problema van a trabajar varios documentos. Muy bien. ¿Cuál es el ejercicio? Ahorita voy, perdone. Jóvenes, perdonen, acá está el joven que me preguntaba. Sí, voy a ir entonces al caso número 2. Solo le voy a mostrar acá al joven este problema que les dejé, ¿verdad? Para que lo hiciera. Aquí están los resultados. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, el caso número 2 es lo que ustedes ya conocen, lo que ya trabajamos. Es la sumatoria de valores actuales. Entonces, el caso número 2 es la sumatoria de valores actuales o principales. Es cuando la fecha focal corresponde o es anterior a la fecha de vencimiento en sí de las obligaciones. Acá entonces se dice que es una serie de valores actuales que se deben efectuar. ¿Por qué? Porque yo tengo acá un documento, una deuda que vence el 28 de septiembre. Usted tiene que verificar si devenga o no intereses y busca ese valor acá a la fecha de vencimiento. Hay otro documento, otra deuda que vence el 15 de octubre. Verifica si devenga o no intereses y busca ese valor al vencimiento en el paso número 1. Pero la fecha focal o la fecha en la cual acá se pacta, se hace la negociación de cancelar consolidado el valor de varios documentos o deudas está antes del vencimiento de las obligaciones. Por eso se dice que es una sumatoria de principales o valores actuales. ¿Por qué? Porque aquí me adelanto al pago. Aquí tengo el dinero para pagar anticipadamente. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué hacemos? Lo mismo del ejercicio anterior, del ejercicio que vimos la clase anterior, que regreso entonces en el tiempo y busco el principal. ¿Por qué? Porque ahí estoy ahorrándome intereses por cancelar antes de tiempo.
Así trabaja el documento 1, así trabaja el documento 2. Si hay un tercero o un cuarto documento, pues así también regresa en el tiempo con los días que haya desde la fecha de vencimiento hacia la fecha en que realmente va a cancelar, que es la fecha focal, donde va a unificar 2, 3, 4, varias obligaciones y consolida a esa fecha y da el valor total consolidado. ¿Sí? Ese es exactamente el tema que trabajamos anteriormente. ¿Sí? Búsqueda de principales. ¿Por qué? Porque cancelo antes del vencimiento. Entonces ese no les va a costar. Es un tema ya visto totalmente. Y el último, que este lo dejamos para el día martes, es la sumatoria de valores actuales y montos. ¿Qué significa este? ¿Qué es la combinación de los dos casos anteriores? Combinación de montos y combinación de valores actuales, donde la fecha focal entonces está en una fecha intermedia de las distintas obligaciones. Documentos vencidos y documentos que aún no han vencido, la fecha focal, ¿sí? Se hace entonces la negociación en cancelar unificadamente deudas vencidas y deudas pendientes de vencer. Entonces, por eso recibe el nombre de sumatoria de montos y valores actuales, porque aquí es en una fecha intermedia. Esos son los tres casos que se presentan, los tres casos que trabajaremos en lo que es la consolidación de deudas. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Para entrar entonces al primer caso. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces acá al caso número 1. Cálculo del monto. Caso número 1, sumatoria de montos. Muy bien, por favor, me ayudan a leer el problema. Recuerden que el procedimiento es exactamente el mismo que ya conocemos. Lo único que cambia es un paso, que es el 4, que es hacer la sumatoria de todo. ¿Sí? Dar el dato consolidado. ¿Cuánto es? Acá el dato dice, una empresa tiene que pagar 2 letras de cambio. Entonces acá, recuerden que las letras de cambio es dentro de sus características que no devengan intereses. Una de 5,000 y una de 6,000, respectivamente en las siguientes fechas. Entonces, tengo que buscar en sí cuál es su valor al vencimiento. Tengo el 1 de junio y el 30 de julio. Entonces, en el mismo orden que me presentan los datos, la de 5,000 vence el 1 de junio y la de 6,000 el 30 de julio. Hasta ahí, entonces vamos. Luego dice, por no contar con la liquidez suficiente, conviene con el acreedor en cancelar hasta el 15 de diciembre. O sea, aquí no tiene la liquidez, no tiene el suficiente dinero y no puede cancelar al momento en el cual vence y se pacta una fecha más adelante. Por eso se dice sumatoria de montos. ¿Por qué? Porque entonces tengo que pagar más intereses por cancelar más adelante esa obligación. Entonces usted viene y hace su gráfica. Paso número 1, recuerde que es el valor al vencimiento. Como es una letra de cambio o 2 letras de cambio en este ejercicio, no importa la fecha en la cual se emitió. Cuando el documento no devenga intereses, la fecha no nos interesa, la fecha de emisión. ¿Por qué? Porque sé que el valor al vencimiento va a ser exactamente el mismo, porque no genera intereses. Entonces tenemos la letra número 1 de 5,000, vence el 1 de junio. Entonces, como no genera intereses, el valor al vencimiento es exactamente el mismo valor, que es el 1 de junio. ¿Estamos hasta ahí? Sí, licenciada. ¿Sí?
Muy bien, trabajemos solo esa, para que vean que es lo mismo, hacer exactamente lo mismo, repetir todos los pasos. Letra de cambio número 1, el paso número 1, que es el valor al vencimiento. Como no genera intereses, es el mismo valor que se paga el 1 de junio cuando vence o cuando venció. El paso número 2 es entonces determinar la tasa de interés de negociación hacia la fecha focal y bajo qué método de interés simple se va a trabajar. Entonces, jóvenes, acá la fecha focal es el 15 de diciembre, donde se hace el convenio con el acreedor en cancelar hasta el 15 de diciembre. Entonces, esta es la que recibe el nombre de fecha focal. Usted le puede llamar fecha de consolidación, fecha de negociación, fecha de evaluación o simplemente fecha focal, que es más pequeño. El nombre ahí no le va a cambiar el resultado. Lo que tiene que tener bien determinado son los valores a esa fecha. Entonces aquí tiene el 15 de diciembre. Es la fecha en la cual voy a cancelar, voy a consolidar las deudas en un solo pago. Pero deuda por deuda. ¿Por qué? Porque no todas tienen la misma fecha de vencimiento. Entonces, deuda por deuda la tiene que llevar a esa fecha focal. Buscar cuántos días hay entonces del vencimiento hacia esa fecha. Entonces, tenemos que la tasa de interés es el paso número 2, que tengo que verificar la tasa de interés de negociación. Es el 18%. Por favor, verifican su material. Al parecer ahí hay otra tasa de interés. Creo que está un 4,5. Sí, entonces verifiquen su material. Este problema lo vamos a trabajar con el 18%. Ustedes pueden trabajar con el 4,5 solo para que repasen. El valor sí les va a cambiar, pero el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, los valores cambian porque la tasa es distinta, pero todo el procedimiento, los días, todo no cambia. Entonces, por favor, verifiquen y coloquen que en clase se trabajó con el 18% para que no se vayan a equivocar ahí. No sé si ya detectaron. Sí, licenciada. Sí, entonces el 18. Sí, marquen por favor que se trabajó con el 18%. Cuando estén repasando, pues no les va a dar ese valor si no lo colocan, ¿verdad? Ahí. Muy bien, jóvenes. Entonces acá tengo la fecha focal. Aquí tenemos en sí la fecha en la cual vamos a cancelar. El documento, la letra de 5,000 está vencida desde el 1 de junio. Entonces ahora vamos a cancelar el 15 de diciembre con la tasa del 18% de interés simple ordinario. Ese es el método, esa es la tasa que vamos a trabajar. Por favor, usted verifica esto. ¿Sí? Ahí estamos, entonces, cuente cuántos días hay. Por favor, y me dice del 1 de junio al 15 de diciembre. Le voy a dar un minutito para que me diga, por favor. 197 días, licenciada. 197, muy bien. Otro dato, por favor. Muy bien. ¿Estamos? Busque entonces el monto. ¿Cuál es entonces ese valor que usted tiene que pagar en esa fecha de negociación, en esa fecha focal? Entonces, el paso 2, recuerde que como usted acá solo colocó la tasa de interés y el método de interés simple. No hace nada, solo identificar cuál es la tasa de interés en esa negociación. Y la coloca ahí
porque esa es la tasa que va a aplicar en cada uno de los documentos que le corresponda aquí evaluar de la fecha de vencimiento hacia esa fecha focal. ¿Sí? Entonces, el paso 3 es realizar entonces el cálculo hacia la fecha focal o fecha de negociación. El nombre aquí es indistinto. Es el mismo procedimiento que ya conocemos. Entonces, el valor a fecha focal o consolidación. Tiene entonces acá, ¿qué pasa con esto? Jóvenes, aquí se los voy a explicar. Este monto que usted tiene aquí ya está vencido. Entonces ya no es un monto, porque ya no tiene intereses. Es un principal, es un valor sin intereses a esta fecha. Entonces aquí, claro, la identificamos como S, como valor al vencimiento, pero como ya está vencido, automáticamente se convierte en un principal para que podamos buscar otro monto hacia la fecha focal. ¿Sí? En otras palabras, este es un principal. Si aquí busco un monto, automáticamente me suma los intereses que hay en este tiempo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, tengo acá, principal, 5,000. Busco un monto a la fecha focal. La tasa de interés de negociación. Y tenemos 197 días. Sí, eso es lo que acá me dicen. 197 días bajo el método de negociación. ¿Hasta ahí vamos bien? Por favor, me dicen cuánto les da. Trabajemos, le voy a dar un par de minutitos y me dicen el resultado, por favor. Muy bien, por 2, por 3, por 4, tenemos entonces 5,492.50. ¿A todos les dio ese dato? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. El valor entonces a la fecha focal de la letra número 1. En otras palabras, acá usted, como no canceló cuando se venció, que eran 5,000, pues va a tener que pagar más intereses y ahora le toca cancelar 5,492.50. Usted ahí puede solo buscar la fórmula del interés y le van a salir esos 492.50 de intereses. ¿Por qué? Porque es lo que está pagando más por cancelar en una fecha posterior. ¿Sí? Entonces ahí tiene 5,492.50, que es en sí el paso número 3. Ahí va, terminó completamente acá, hizo su gráfica. Si usted no quiere utilizar la misma gráfica para todos los documentos, pues hace otra gráfica y coloca los datos de la otra deuda o el otro documento. ¿Sí? Entonces acabamos con la letra número 2 de 6,000 quetzales, que está acá, que vence el 30 de julio. Entonces, como no devenga intereses, la letra de cambio, el paso número 1, su valor al 30 de julio, que es la fecha de vencimiento, es exactamente el mismo valor. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿Sí? La letra número 2, valor al vencimiento, el mismo valor porque no genera intereses.
El paso 2, como ya lo determinó desde el primer documento, ¿verdad? Que es la tasa de negociación, porque aquí todos los documentos los tiene que llevar a la fecha focal bajo esa misma tasa de interés, porque es la tasa de negociación y el método también de negociación. Ahí tiene. Entonces trabaje ya el paso número 3. Del 30 de julio al 15 de diciembre, cuente por favor cuántos días hay y busca entonces el monto. Por favor, busquemos para ver si nos da con ese resultado. ¿Cuántos días les da? 138. Muy bien, verifiquemos, por favor. 138 dividido 360, dice el compañero. Sí, a todos les da entonces 138. Sí, licenciada. Sí, entonces vamos acá. 138 días. ¿Por qué? Porque del 30 de julio al 15 de diciembre, pues ahí tienen 138 días. Aquí automáticamente ese valor que ya está vencido se convirtió en un principal y busco otro monto. Lo que estoy haciendo es sumar los intereses que hay entonces en esos 138 días, porque voy a pagar más adelante. Voy a tomar más crédito, más tiempo para pagar. Y acá, bajo el método ordinario, entonces divide esos 138 días que encontró con la tasa de negociación. Por favor, aplique la misma fórmula del monto, porque aquí estoy en sumatoria de montos. Y me dice qué resultado obtiene. Muy bien, ¿algún dato? $6,414. 6,414, gracias. 6,414. 1414. Sí, tenemos igual. Muy bien. ¿Todos llegan a ese dato? Muy bien. Muy bien, excelente. Entonces acá tenemos 6,414, el valor a la fecha focal de la letra número 2. Ahí está, usted lleva el valor a la fecha focal de la letra número 2. Usted tiene este valor aquí donde está bajo el mismo parámetro de evaluación, bajo las mismas condiciones, ¿verdad? Usted, bajo la misma tasa de interés, bajo el mismo método, trae entonces esos valores a esa fecha focal. Desde la fecha de vencimiento de cada una de las obligaciones hacia la fecha focal, están valuados bajo la misma, bajo el mismo parámetro, bajo el mismo signo, ¿verdad? De la igualdad. Por eso se le llama, ¿verdad? Aquí la consolidación de deudas, que están valuados bajo las mismas condiciones hacia esa fecha focal. Entonces tengo la letra número 1, la letra número 2. Si hay una tercera o un tercer documento, una tercera deuda, un número 4, hace lo mismo, ¿sí? Valor a la fecha de vencimiento y el valor a la fecha focal. Exactamente lo mismo. Luego suma los valores y esa es la consolidación de deudas. Ese es el valor que tiene que dar el total del valor consolidado. Aquí solo tengo 2 documentos, pero pueden existir 3, pueden existir 4. Algunos de ellos devengan intereses, otros no, como este ejemplo, pero puede estar combinado. 2 devengan, 2 no devengan y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, el procedimiento es exactamente el mismo.
Entonces, hasta acá abajo yo les aconsejo que hagan un resumen de la consolidación, que hagan la sumatoria. Si tiene, en este caso, solo hay 2 letras, 2 documentos, y suman. Si hay otro, lo suman y así, pues ya tienen el dato consolidado y solo lo colocan entonces ya en la gráfica. ¿Dudas hasta acá? Con el caso número 1, que es la sumatoria de montos. ¿Verdad que está fácil? Sí. Es lo mismo que hemos trabajado, solo que pues aquí le pueden poner hasta 4 documentos en un mismo problema. Le va a llevar más tiempo, pero es exactamente lo mismo, repetir lo mismo en todos los documentos o en todas las deudas. Valor al vencimiento, verificar si devenga o no intereses, y luego verificar la tasa de negociación hacia la fecha focal. Definir cuál es la fecha focal y llevar todos los documentos de su fecha de vencimiento hacia la fecha focal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces es el caso número 1 de la sumatoria de montos. ¿Por qué? Porque el valor lo voy a cancelar en la fecha más adelante y los documentos ya están vencidos. ¿Dudas hasta acá? ¿Qué manda? Disculpe, ¿y nos va a poner algún ejemplo donde sí genere intereses? Claro, sí, hacemos ejemplos, especialmente el caso número 3, ese es un mix, es combinación, y es un caso que tiene todos los adornos realmente donde podemos practicar. También su laboratorio, hay varios ejemplos donde podemos practicar. Entonces, esos son los problemas que también les ayudamos a resolver para que podamos, ¿verdad?, poner en práctica. ¿Sí? ¿Gabriela? Sí, gracias. ¿Sí? Acá el problema 3. Se lo voy a mostrar para que ahí quede tranquila. Gracias, licenciado. Ese problema es el que está combinado. ¿Sí? El problema número 3. El problema 4, que es ya el caso número 3. Este está combinado. Sí, entonces ese es el que hacemos, pero ya cuando dominamos el 1 y el 2, entonces ya entramos ahí el día martes. No tenga pena, es claro que lo trabajamos. El problema 3 ustedes lo van a hacer, pero ya es del caso número 3. Entonces ahorita pues vamos a entrar al caso número 2 y pues ahí nos vamos a ir quedando en el caso número 2, que es la sumatoria de valores actuales. Esto ustedes ya lo trabajaron. ¿Sí? Es lo mismo que trabajamos en los problemas de forma individual, donde cancelamos antes del vencimiento, donde busco entonces valores actuales o principales, porque al cancelar antes del tiempo, antes del vencimiento, me ahorro intereses. ¿Sí? Entonces acá busco un principal. Entonces este problema del valor actual dice así: un empresario conviene con su acreedor en efectuar el 5 de agosto el pago anticipado de los 2 últimos abonos de su cuenta. Quiero que me ayuden acá. Este 5 de agosto, ¿qué fecha es? La fecha focal. Es la fecha focal. Es la fecha focal. Muy bien. Un empresario conviene con su acreedor, o sea que ahí ya se negoció, en efectuar el 5 de agosto el pago anticipado. El 5 de agosto es la fecha focal, donde se va a cancelar anticipadamente los 2 últimos abonos de su cuenta, cuyos valores al vencimiento son 3,800 el 31 de agosto y 5,500 el 30 de noviembre. Ahí está. Entonces, jóvenes, acá, si se dan cuenta, nos dan dos deudas. Y en ningún momento nos habla de que devenga intereses. Entonces, no importa qué deuda sea o qué documento, simplemente nos dan ya el valor al vencimiento y pues no tenemos por qué buscar intereses porque no indica
en ningún momento que devengue. No importa que no aparezca que es una letra de cambio. Simplemente me habla únicamente de una deuda y que esos abonos, ¿verdad?, son de tal valor. Entonces acá el paso número 1, recuerde que es el valor al vencimiento. Entonces venimos y tenemos la fecha de emisión. Cuando no devenga intereses, pues no me sirve. No necesito tener la fecha. Como este ejemplo, no tengo fecha de emisión porque solo tengo los valores y las fechas de vencimiento. Entonces me dice acá que tengo la primera deuda o el primer dato que me dan que vence el 31 de agosto y son 3,800. Entonces, independientemente que esta deuda, cuando se haya emitido, el valor al vencimiento es exactamente lo mismo, porque no tengo información para verificar en sí intereses. Entonces lo dejamos indicado para llevar el mismo procedimiento, ¿sí? No saltarnos en esos pasos que llevamos hasta el momento. Solo lo dejamos indicado, ¿sí? Pero colocamos que el 31 de agosto vence esa primera deuda de 3,800. Luego le dice que en la operación se le reconoció el 12% de interés simple exacto. Jóvenes, entonces por cancelar antes de tiempo, en esa negociación se pactó el 12% de interés simple exacto. Y le piden determinar cuánto tiene que pagar en esa fecha. Entonces, esta es la tasa de interés de negociación y el método de interés simple. Entonces, usted viene, pacta acá la tasa de interés en este paso número 2, solo deja indicada la tasa y el método de interés simple. ¿Sí? Lo mismo hace acá en su cuaderno en la parte izquierda. El paso número 1, pues ya tiene el valor al vencimiento. ¿Sí? Porque no indica que devenga intereses. Es el mismo valor al vencimiento. El paso 2 ya está la tasa de interés. Entonces acá, ¿qué pasa? Si aquí este documento vence el 31 de agosto, pero yo tengo la liquidez, tengo el dinero para cancelar antes. Acá, que es el 5 de agosto, que voy a cancelar anticipadamente esas dos deudas. Significa entonces que me voy a adelantar al pago y por consiguiente voy a pagar menos intereses. Entonces busco lo mismo que hemos trabajado, busco el principal porque automáticamente este me resta los intereses que este valor al vencimiento tiene. ¿Sí? Entonces acá buscamos el valor del principal aquí al 5 de agosto y entonces tengo que saber, voy a hacer la tasa de interés y el método, tengo el monto, busco el principal, tengo que saber cuántos días me estoy adelantando al pago. ¿Cuántos días hay ahí? Del 5 de agosto al 31 o viceversa. 26 días. 26. 31 menos 5, 26. Ahí estamos entonces, estamos todos que bajo el método de interés simple exacto trabajamos esos 26 días. ¿Qué manda Álvaro? Licenciada, solo con una consulta referente ahorita al conteo de las fechas. Aquí no se toma en cuenta, así como lo estábamos tomando nosotros, ejercicios de la fecha de vencimiento, que era así como está el 5, que tomábamos el día siguiente, 6. Sí lo está tomando. Si usted cuenta del 6 al 31, ¿cuántos días le da? ¿Por qué? Porque usted está haciendo esto. Agosto tiene 31. Exacto. Tiene 31. El mes de agosto tiene 31. Ahí está. Usted resta el día de la operación. En este caso, el día 5. Solo que aquí no escribí operación. El día de la operación. Cuando usted quita el día 5, automáticamente ahí está quitando el día inicial, el día en que aquí tiene que restar, ahí resta el día 1 en todo caso, ¿verdad?
Sí, ¿Y cuánto es lo que le queda? 26. 26. Entonces usted aquí está restando un día. Es el día 5. Ese día no lo está tomando en cuenta. Así que lo mismo, ¿verdad? Que hemos trabajado desde el inicio. Que en el conteo de los días no tomo en cuenta uno de los dos, que sea el inicial o el final, pero dijimos que íbamos a trabajar acá, donde se restaba el inicial, ¿sí? Para hacer, cumplir, ¿verdad? Esa normativa de la Junta Monetaria, esa resolución, ahí se resta ese día. Claro que aquí lo está restando. Ok, gracias. Sí, sí, con gusto, porque de una vez resta ese día 5. Entonces ahí se va el día, en este caso inicial, el 5, porque está tomando en cuenta el 31. Entonces ahí le da los 26 días. Ahí tenemos, entonces trabajen, busquen por favor el principal y me dicen si dan con ese dato que tenemos ahí. Acá, la fórmula del principal es igual al monto que divide 1 más n por i. Trabajemos. Quiero que practiquen. ¿Me dicen cuánto les da? Sí, da 3,767.79. Muy bien, gracias, Odalis. Gracias, Mario. Muy bien, ¿estamos todos entonces con ese dato? Sí, licenciada. Muy bien, jóvenes. Sí, licenciada. Muy bien. Esto es lo mismo, ¿verdad? El mismo problema que vimos hace un rato. Aquí usted lo tiene. Está cancelando antes del vencimiento. Su fecha focal, su fecha de consolidación está en una fecha anterior a la fecha de vencimiento. Entonces, lo que hace la fórmula es restarle los intereses que este monto tiene. Monto menos intereses igual al principal. Y aquí, pues ahí están los intereses. Que si usted quiere confirmarlos, busque la fórmula del interés. La primerita fórmula que está en su prontuario. Y automáticamente le va a dar eso de intereses. No le están pidiendo los intereses. Le están pidiendo el valor a pagar en esa fecha. El valor sin intereses, porque usted conoce acá el monto, menos esos intereses, tiene el principal. Sí, lo puede confirmar, solo para prueba. Entonces usted puede trabajarlo. Ahí tiene ya entonces el documento, la deuda número 1. Luego entonces se va a la siguiente deuda, que es de 5,500, que vence el 30 de noviembre. Acá está. 5,500 que vence el 30 de noviembre. Hace lo mismo. Como acá no le indica que devenga intereses, el paso número 1, que es el valor al vencimiento, es exactamente el mismo valor. Entonces no necesita tener inclusive la fecha de emisión, porque simplemente aquí ya tiene usted el valor al vencimiento. En otras palabras, si cancela hasta el 30 de noviembre, tiene que cancelar 5,500. Pero usted hizo la negociación en cancelar unificadamente, en consolidar sus deudas en una sola fecha. Entonces, trae ese valor del 30 de noviembre al 5 de agosto, porque va a cancelar anticipadamente. Pero tiene que hacer documento por documento porque tienen distinta fecha de vencimiento. Entonces, bajo esos días es que tiene que evaluar cada uno de ellos, bajo los días que se está adelantando. Por ejemplo, aquí la primera deuda solo son 26 días, pero no va a ser lo mismo con este que vence el 30 de noviembre. Entonces, usted tiene que contar cuántos días hay del 5 de agosto al 30 de noviembre para esta segunda deuda, porque la va a cancelar antes de vencimiento. ¿Estamos hasta ahí?
Como ya tiene la tasa de interés de negociación en el paso 2, que es exactamente lo mismo que tiene que hacer acá, la tasa de negociación es el paso, ¿verdad? Que usted coloca nada más y ya está definida cuál es. Entonces usted viene y coloca aquí el segundo pago, 5,500, porque no nos indica que devenga intereses, es el mismo valor al vencimiento. El paso 2 ya está, ¿cuál es la tasa de interés? Bajo el método exacto. Muy bien, haga usted entonces el valor a la fecha focal. Y me dice cuánto le da. Les voy a dar un par de minutitos para que trabajen. 117 días, dice Abel. Mario también. Por favor, verifiquen cuántos días hay del 30 de noviembre a la fecha en la cual está la negociación, que es la fecha focal. Muy bien, 117. Otro dato, por favor. $117, licenciada. Muy bien. Entonces es 117. Busquen entonces el principal porque van a cancelar antes del vencimiento. Este dato que tienen el 30 de noviembre es un monto, tiene intereses. Si cancela antes de esa fecha, ya ahí dicen que son 117 días, entonces tiene que buscar cuál es el principal, el valor sin intereses al 5 de agosto. ¿Sí? Busque entonces la fórmula del principal para que automáticamente le reste los intereses que hay en esos 117 días, respetando el método de interés simple exacto, que es el que se tomó en la negociación. Practiquemos. Sí, apliquen entonces su formulita. Ahí están los datos. Monto 5,500, busco el principal, la tasa de negociación, que es el 12% anual, y tiene los 117 días bajo el método exacto. Muy bien. 5,296.27, dice Ángel. Gerardo, por favor, confirmemos. Silic 5,296.27. Muy bien, Silvio. ¿Llegaron todos a ese dato? Sí, licenciado. Sí, licenciada. Muy bien, entonces ahí tienen el dato número 2. Valor a fecha focal de la deuda número 2. 5,296.27. Como solo esas dos deudas tiene, pueden haber más. El examen generalmente viene con 4. ¿Sí? Entonces no tengan pena, vamos a practicar con 3, 4 documentos. La mayoría que devenga o no devenga intereses, vamos a practicar. Estos pues como son el ejemplo, ¿verdad? Y vamos de lo más fácil a lo más complejo. Entonces, para que ustedes ahí como que inicien, ¿verdad? A practicar y que no les cueste, pero poco a poco sabemos que vamos a ir practicando con problemas, más que todo que sí son emitidos bajo una tasa de interés. Y vamos a practicar con ejemplos de 4 documentos para que veamos que es exactamente repetir lo mismo. Documento por documento se repite todo el procedimiento. Sí, entonces acá como solo son 2, pues hace la sumatoria hacia la fecha focal, da el valor consolidado, documento 1 o deuda 1, deuda 2, y tiene el valor consolidado a la fecha focal. Sí, ahí tiene entonces el valor a la fecha focal, el número 1, el número 2, y tiene el valor consolidado.
¿Dudas hasta ahí? Esto es lo que a usted le van a preguntar. Esto es lo que usted tiene que responder. El valor total, el valor consolidado, el valor a la fecha focal es de... Ahí está. En su examen le dicen cuál es el valor a la fecha focal, cuál es el valor consolidado. Determine el valor a la fecha de negociación. No importa cómo le pregunten, aquí usted tiene que dar el valor de la sumatoria, porque ese es en todo caso el paso número 4 que tienen que hacer, que es dar ya la sumatoria. ¿Sí? Entonces, ese es el total que aquí va como paso número 4. ¿Sí? Entonces, hacer la sumatoria total. Y ahí está, entonces, el caso número 1. El caso número 2 es sumatoria de montos y sumatoria de valores actuales. Solo con 2 problemas. ¿Sí? Porque en una clase, jóvenes, pues es poco tiempo, ¿verdad? El que tenemos. Entonces, como es lo mismo que se repite, lo hacemos solo con 2 problemas, pero sabemos que pues pueden, inclusive el laboratorio, ¿verdad? Viene con más. Entonces es exactamente lo mismo que tenemos que hacer. ¿Dudas hasta acá? Licenciada, una consulta, ¿podría subir a donde está el problema, por favor? Sí, con gusto. Por ejemplo, ahí donde dice cuánto tendrá que pagar en la fecha convenida, ¿ahí son los 9,064 o los 5,000? No, el valor cuando le dan así varios documentos es el valor consolidado. Es la sumatoria de todos los documentos que tenga. Acá 9,064.07. En estos temas siempre le van a pedir el valor consolidado. El valor total. Gracias, licenciada. Muy bien, con gusto. Muy bien, jóvenes, entonces pues no sé si tienen dudas y si no, pues ahí nos quedamos, porque el otro tema sí me lleva para explicarlo despacio. Despacio, me voy casi con 1 hora con el tercer caso. No es que cueste, no es difícil, es lo mismo que ya vimos, solo que es el mix, ¿verdad? De los 2 casos y pues no les tiene por qué ser difícil, la verdad que debemos dominar cada documento individualmente. Trabajamos uno, trabajamos el otro, es lo mismo y así. Entonces ya el tercer caso ya no se complica. Ya no se complica a pesar de que a veces vayan 4 documentos o más, pues es lo mismo, ¿verdad? Que se repite. ¿Sí? Entonces, pues pedirles que trabajen su laboratorio, que repasen hasta lo que vimos hoy y el día martes con ustedes concluimos automáticamente ya la unidad número 1. ¿Sí? Entonces, por cuestiones de tiempo hay que seguir en la unidad 2, pero terminamos la número 2 en un par de periodos más y nos quedamos con algún repaso, especialmente de la ecuación del valor, de este tema. Sí, porque es donde más hay que practicar. En ocasiones vienen 2 problemas o a veces hasta 3 solo de ese tema. Porque le puede venir una de sumatoria de montos, una de sumatoria de principales y la combinada. ¿Sí? Entonces, hay bastante que evaluar. Entonces, hay que seguir practicando. ¿Qué manda Gerardo? Disculpe, le digo una consulta. ¿Me podría indicar cuál es el valor del ejercicio 2 que había dejado como de tareas que no vi cuál era la respuesta para comprobar cuál era el resultado? Este es. Problema 2 del cálculo de los documentos que devengan intereses. Este es el problema. Y aquí está la resolución. Ahí está el planteamiento. Ahí están los valores. El paso número 1, el valor al vencimiento, 26,355.56. Y luego, como cancela antes del vencimiento, que es el 18 de julio, pues cuenta cuántos días hay del 1 de diciembre a la fecha en la que va a cancelar. Esta es como la fecha focal, solo que aquí solo hay un documento, ¿verdad?
¿Sí? Entonces usted regresa con la tasa de interés de negociación y el método de interés simple de la negociación. ¿Sí? Regresa en el tiempo y le va a dar 25.500.42. Ese es el resultado final. ¿Sí? Gracias. Ahí está, para que lo practiquen. Es lo mismo, si ustedes dominan estos temas así, de forma individual, cada documento, la ecuación del valor es exactamente lo mismo. Que van a tener que repetir varias veces, sí, en un solo problema, pero es lo mismo, ¿sí? Lo mismo que hay que repetir. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Que practiquemos estos ejercicios para que no tengamos ya inconveniente a la hora que trabajemos, ¿verdad? La consolidación de varios documentos. Muy bien, ¿todo bien hasta acá? Sí, licenciada. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, entonces pues les voy a dar ahí 10 minutitos para que vayan a cenar antes. Nos quedamos hasta acá. Espero que en verdad estudien, que hagan su laboratorio, que no dejen para la otra semana, porque no vamos a saber si tienen dudas y tampoco les vamos a poder ayudar en la resolución de su laboratorio. Entramos a la resolución bajo las dudas que tengan, especialmente en la ecuación del valor. Sí, entonces trabajemos. Claro, no tenemos fechas de examen, pero no podemos confiarnos. Desde el primer día les di la fecha probable del examen. Tenemos un rango. Entonces, traten desde ya este fin de semana de dedicarse a sus estudios, hagan un espacio y no esperen que tengan la fecha del examen. Sí, porque ya cuando tenemos las fechas del examen ya es muy tarde para empezar a estudiar. Sí, entonces repasemos y así pues también da la oportunidad de las dudas que van saliendo, con mucho gusto se verifican. Sí, entonces nos quedamos hasta acá. Deseo que todos tengan feliz noche. Mañana no corresponde clases con ustedes. Es hasta el día martes. ¿Sí? No Feliz sé noche, Lick. Gracias, Linda. Feliz Feliz noche. noche para todos. Feliz noche, licenciada. Compañeros. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Que También. descansen. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Lick. Igualmente, jóvenes, que estén bien. Feliz noche a todos.